Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra catequesis. Hoy continuaremos hablando sobre la figura de Jesucristo, tal y como ésta queda retratada en el testimonio de los escritos del Nuevo Testamento. Nos detendremos especialmente a desarrollar el significado de cuatro nombres o títulos que se le aplican: Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. Todos estos títulos quedan de hecho brevemente condensados en la fórmula que usamos en el credo. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Consideremos al final la calidad de mediador que ejerce Jesucristo en sus funciones de sacerdote, profeta y rey. Todo esto dejará bien establecido lo que el cristianismo neotestamentario parece estar confesando sobre Jesucristo. De modo que tengamos el terreno preparado para ver en el capítulo siguiente el desarrollo teológico de esta fe por los padres de la Iglesia y los primeros concilios que definieron la doctrina de la unión hipostática. Pero entremos en materia. El proceso por el que los apóstoles y la comunidad cristiana primitiva fue progresivamente reconociendo la identidad real de Jesucristo queda especialmente registrado en los diversos nombres que usa el Nuevo Testamento y en las fórmulas de fe de la Iglesia para referirse a Él. Así, en el credo actual confesamos, tras la fe en Dios Padre Creador, nuestra fe en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En esta fórmula tan breve se encuentran en realidad condensados cuatro títulos bíblicos de gran interés. Nos referimos a la persona en cuestión como Jesús, como el Cristo, como el unigénito y como el Señor. Cada uno de esos nombres condensa una serie de significados específicos cuya comprensión nos ayudará a entender el tremendo alcance que tiene en realidad la profesión de fe en cuestión. En la sesión anterior nos referíamos a los debates que distinguían entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. La formulación no es azarosa, sino que busca precisamente hacer una distinción entre el nombre humano, que evoca al personaje histórico, y el título mesiánico, que la Iglesia luego asoció íntimamente con dicho nombre para ilustrar gráficamente lo que los cristianos creemos sobre esta persona. Es decir, en el credo decimos que creemos en Jesucristo, y estamos ya desde el principio reconociendo que nuestra fe exige admitir la confluencia de ambos nombres sobre la misma persona, es decir, reconocer que ese Jesús del que se nos habla en los documentos históricos es aquel Cristo cuya venida estaba profetizada en las Escrituras. En ese sentido, Jesús es, por decirlo así, el nombre de pila que le impusieron sus padres humanos, y por el cual él era socialmente reconocido entre los suyos. En efecto, Jesús era un nombre hebreo relativamente común en la época. El equivalente arameo sería Yeshua, que en español se traduce en otras ocasiones como Josué. Es un nombre que evocaba tanto al sucesor de Moisés, bajo cuyo liderazgo los israelitas penetraron en la tierra prometida, como al sumo sacerdote de tiempos de la vuelta desde el exilio. Al parecer este nombre se usaba mucho en el judaísmo de la época del Segundo Templo. Se le ha encontrado más de 70 veces en restos funerarios de la época. Es en ese sentido un nombre judío prototípico que de suyo no tendría por qué haber llamado la atención de los contemporáneos de Cristo. Pero esto no quiere decir que el nombre en cuestión sea una mera tribalidad puramente humana. Entre los judíos los nombres no eran una pura convención social, sino que significaban de un modo muy profundo la identidad de quienes los llevaban. Al imponer el nombre al momento de la circuncisión, se pensaba que los padres estaban en cierto modo haciendo una suerte de profecía solemne sobre quién sería su hijo. En el caso de María y José, nos relata los evangelios que el nombre fue impuesto por impreso encargo del ángel. En efecto, tanto Lucas en su relato de la Anunciación a María, como Mateo al narrar la aparición del ángel en sueños a José, presenta al ángel que da una orden de llamarlo así. En el último de estos pasajes se le dice a José que María dará a luz a un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Efectivamente, parece que el nombre Jesús significa en hebreo algo así como Dios salva, y por lo tanto semejante nombre propio manifiesta a la vez la identidad y misión de quien lo lleva. Ambas cosas son insociables, porque como reconoce el mismo Jesús en los Evangelios, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? En ese sentido, ya en este nombre humano está sutilmente indicada la misión salvífica de Cristo, y por lo tanto su condición de Mesías y en el fondo también su carácter divino. La idea de que Yahvé salva era central para el judaísmo. Todos los años, en el día de la expiación, el sumo sacerdote invocaba este nombre de Dios Salvador al asperger la sangre de la víctima expiatoria sobre el Sancta Sanctorum, es decir, el lugar más sagrado del templo, donde estaba la presencia de Dios, al que solo podía entrar el sumo sacerdote en esa ocasión solemne. Esto nos recuerda que aquello de lo que principalmente tenía que ser salvado y liberado del pueblo
no eran los meros enemigos políticos, sino ante todo sus propios pecados. Estos son una ofensa al Creador que solo éste puede absorber en su gran misericordia. Así, en el nombre de Jesús se indica la presencia salvífica de Dios en medio del pueblo, para liberarlos de nuestros pecados. Por eso también hoy usamos este nombre en la liturgia, especialmente para acogernos a la salvación que nos ofrece. Jesús es aquel cuyo nombre podemos invocar para ser redimidos. El mismo Pedro confesará tempranamente ante el Sanedrín que no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. Tras su resurrección, el nombre de Jesús adquiere real eficacia redentora, siendo capaz de realizar aquello que el sacrificio del día de la expiación solo significaba de manera simbólica. Así, confiesa San Pablo de Jesús en el himno de los Filipenses que, presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. El mismo Jesús le había enseñado a los discípulos a confiar en el poder salvífico de su nombre, diciendo que cuanto pidieran al Padre bajo su nombre les sería concedido, y que en su nombre realizarían milagros. Particularmente consta que los apóstoles invocaban el nombre de Jesús para expulsar demonios. También hoy la Iglesia cierra sus plegarias dirigiéndolas al Padre, per Dominum nostrum Jesum Cristo. Incluso, el Ave María, la oración mariana por antonomasia, tiene en su corazón la confesión del nombre de Jesús, el fruto de su vientre. El catecismo nos recuerda cómo santos como Juana de Arco esperaron con este nombre en sus labios, y nos recuerda también cómo en la tradición oriental está especialmente presente la llamada oración de Jesús, una forma de la llamada oración del corazón, en la que se repite esta sola palabra, acompañada eventualmente de una fórmula o petición breve, al compás de la respiración. Hoy estamos habituados a emplear el título Cristo como si fuera un sinónimo del nombre propio Jesús. Incluso, la tendencia a asociar ambas palabras derivó tempranamente en la Iglesia a que ni siquiera se hablase de Jesús el Cristo, sino sencillamente de Jesucristo, combinando ambas palabras en un nombre único. Pero en su origen, ambos títulos no estaban obviamente unidos, y de hecho aplicar el título de Cristo a Jesús, lejos de ser una trivialidad, era una importantísima confesión de fe. La palabra Cristo viene de una expresión griega que significa ungido. Alude a la práctica común en Israel de ungir o untar con aceite la cabeza de ciertas personas, con el fin de significar que habían sido escogidas y consagradas por Dios para desempeñar cierta misión. Así, la Sagrada Escritura relata que Aarón fue ungido por Moisés para ser consagrado como sumo sacerdote, que Saúl y David fueron ungidos por Samuel para ser reyes de Israel, o que Elías ungió a Eliseo como su sucesor en el ministerio profético. La consagración mediante la unción significaba a la vez una separación santificadora y un envío al pueblo para desempeñar la misión encomendada por Dios. Por eso, el ungido es también con cierta frecuencia llamado el Santo de Dios. En ese sentido, el estar consagrado por una unción expresa una cierta sumisión de Jesús al Padre en lo que se refiere a su misión salvífica para la que había sido designado desde toda eternidad. Por eso San Ireneo ya consideraba que en este nombre se veía implícito una referencia a las tres personas divinas. En el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo y lo ha sido en el Espíritu que es la unción. Un hecho de particular relevancia es que los judíos solían referirse al Mesías profetizado como el Cristo, el ungido de Yahvé. Se esperaba que éste recibiese una unción definitiva del Espíritu de Dios, como dice la profecía de Isaías, en virtud de la cual sería a la vez perfecto sacerdote, rey y profeta. Cristo era el título con el que los judíos se referían al Mesías, anunciado por los profetas. Y cada vez que vemos aparecer este nombre en la Sagrada Escritura, debemos tener en mente este significado. Cercano a este título mesiánico era el de Hijo de David, que evocaba las profecías según las cuales el ungido de Dios sería un descendiente del rey David. Por eso, cuenta por ejemplo Mateo que la multitud asombrada tras ver los milagros se preguntaba, ¿no será este el Hijo de David? Cuando en los evangelios vemos cualquiera de estos títulos en labios de un personaje, debemos comprender que esa persona está haciendo una explícita confesión de fe. Es por ejemplo el caso de los ciegos que Mateo nos relata que seguían a Jesús por el camino exclamando, «Ten piedad de nosotros, hijo de David», o el de aquellos otros ciegos sentados al borde del camino que exclamaron, «Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros».
Y también el caso de la gentil cananea que le gritaba, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Y por supuesto el de la multitud que lo recibió con palmas al entrar en Jerusalén exclamando, Hosana al hijo de David. Esta consagración eterna del ungido fue dada a conocer por Dios en el tiempo en diversos momentos de su misión, especialmente al ser bautizado por Juan en el Jordán y al transfigurarse ante Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Jesús también asume explícitamente este título para sí en algunas ocasiones, como cuando habla a la mujer junto al pozo de Sicar o ante sus conciudadanos en la sinagoga de Nazaret, y muy especialmente cuando Pedro lo confesó solemnemente ante el resto de los apóstoles en la cercanía de Cesarea de Filipo. En todo caso, veremos que el título de Cristo aparece con más frecuencia en los demás textos del Nuevo Testamento, pues en los Evangelios se nos muestra que durante su vida Jesús mostraba cierta reserva frente a este título. Así, cuando el endemoniado lo proclama como Mesías, Jesús le manda callar. Y acto seguido de reconocer la inspiración divina detrás de la confesión petrina, Jesús comienza a anunciar a los 12 su inminente pasión. Esto porque en tiempos de Jesús, el título de Cristo había adquirido connotaciones excesivamente humanas y particularmente políticas. Se esperaba que el Mesías fuera un líder militar que liberaría a los judíos del yugo romano e instauraría un nuevo reino temporal con ellos a la cabeza. Será luego de la resurrección que la iglesia usará con frecuencia estos títulos mesiánicos, hasta llegar a unirlos con el nombre Jesús, por ser efectivamente él el Mesías anunciado. Así, Pedro concluye solemnemente su discurso del día de Pentecostés diciendo que todo el pueblo de Israel debe reconocer a ese Jesús que ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y también ante su Cornelio y su familia declara Pedro, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. San Pablo también confesará incesantemente a Jesucristo, nuestro Señor nació de la estirpe de David según la carne, a Jesucristo que resucitó entre los muertos y es descendiente de David. Durante su vida, vemos que Jesús mismo preferentemente se refiere así con el título de Hijo, y particularmente con el de Hijo del Hombre. Este también era un título mesiánico bastante conocido, pero estaba asociada a profecías más ajenas al mesianismo temporalista. El Hijo del Hombre es sobre todo una figura que aparece en la profecía de Daniel, donde se le presenta como un Mesías trascendente que desciende entre las nubes e instaura un reino sobrenatural. Dice el profeta, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Así, en medio de la pasión, cuando, decidido a obtener pruebas que incriminasen a Jesús, el sumo sacerdote lo conjura por Dios a declarar si es el Mesías, Jesús se identifica como tal, pero de inmediato aclara la necesidad de entender su misión desde la profecía de Daniel. Tú lo has dicho, dice Jesús, mas aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Es interesante considerar que estrictamente este título originalmente no era sino una manera algo elíptica de decir sencillamente un hombre. Lo que Daniel declara no es otra cosa que el que ha visto un ser humano. En ese sentido, al aplicarse este título, Jesús parece estar insistiendo en que su mesianismo trascendente y espiritual pasa también por la realidad de su condición humana. El Hijo del Hombre es el Dios Santísimo que desciende desde la inmensidad celeste para venir a morar entre nosotros. Es en ese sentido que Jesús le asegura a Nicodemo que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y a todos sus discípulos les aclara terminantemente que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. En ese sentido, esta es una expresión que lleva asociado tanto su origen y destino glorioso como su pasión y humillación. Pero este título de Hijo del Hombre es complementado de los Evangelios con otro de particular fuerza. Se nos presenta a Jesús no solo como el Hijo del Hombre, sino también muy particularmente como el Hijo de Dios. Este otro título ya había sido empleado en el Antiguo Testamento, pero en un sentido bastante vago y amplio. Designa, por ejemplo, a los ángeles, a la totalidad del pueblo elegido y a veces más particularmente a los reyes. Pero en estos textos el sentido es simbólico e indica fundamentalmente una filiación adoptiva que brota de la elección irrevocable por parte de Dios. Por eso, las profecías que se referían al Mesías como hijo de Dios, como el Salmo 2, no necesariamente eran leídas como implicando que éste fuera sobrehumano.
Probablemente quienes usan este título en vida de Cristo querían sencillamente proclamarlo como Mesías, sin ir más lejos que eso. Pero este no es el caso con la solemne confesión por la que Pedro declara que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Acá Jesús mismo declara que Pedro ha recibido una inspiración especial desde lo alto para decir algo más profundo de lo que parece. San Pablo verá también en el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios una fórmula fundamental que está en el centro de la catequesis. Así, se cuenta que acto seguido de su conversión, se puso a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. También San Juan pone esta verdad en el centro, declarando al cerrar su evangelio que las cosas que ha dicho han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Los evangelios señalan dos momentos solemnes en los que una voz divina se oyó proclamar desde el cielo que Jesús era el Hijo amado, ambos ya mencionados también como momentos en los cuales se hizo patente su unción. En primer lugar, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, se oye una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección". Y más tarde, cuando se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, ellos también experimentaron que una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: "Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo". Jesús mismo también se refería frecuentemente a Dios como su Padre, indicando su especial relación con Él. En un momento de exaltación orante nos recuerda que todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, ya quiera que en el Hijo se lo quiera revelar. En una osada parábola con la que desafía a las autoridades de su tiempo, insinúa Jesús un contraste entre los profetas, siervos a los que el amo de la viña envió en su nombre para pedir cuenta a unos obreros rebeldes, y él mismo, el verdadero Hijo, a quien envía en un último intento por hacer a estos obreros rebeldes sentar en razón. Con este nombre, Jesús revela su especial relación con el Padre, por el que fue engendrado de toda eternidad y cuya naturaleza comparte. Si bien es cierto que invitó a todos sus discípulos a que se dirigieran a Dios como Padre nuestro en su oración, lo cierto es que fuera de este caso, en su modo de hablar, siempre se le había hacer una distinción entre mi Padre y vuestro Padre, indicando de este modo que hay una diferencia relevante entre su filiación divina y la nuestra. Por eso también se añade con frecuencia la presunción de tratarse de un hijo único, que destaca el hecho de que la filiación divina de Jesucristo es una relación única, distinta a nuestra filiación adoptiva. Así, en su diálogo con Nicodemo, Jesús habla en dos ocasiones del Hijo único de Dios y nos pide hacer confesión de esa filiación única que lo une al Padre para alcanzar la salvación. Después de su sacrificio pascual y su resurrección gloriosa, la Iglesia comienza a confesar gozosa la filiación divina del Hijo del Hombre, partiendo por el centurión, que aún siendo gentil, exclamó al verlo expirar: "Verdaderamente este hombre era hijo de Dios". Tras la resurrección de Cristo, la condición de hijo de Dios que tuvo de toda eternidad se comienza a manifestar como definitiva e indisolublemente unida a su humanidad. Es lo que quiere decir San Pablo cuando confiesa en la carta a los romanos haber sido escogido para proclamar la buena noticia de Dios, que él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador por su resurrección de entre los muertos. No es que Jesucristo no fuera el Hijo de Dios antes de su resurrección, pero la asociación del poder santificador del Espíritu a la carne del descendiente de David está íntimamente vinculada al misterio de la Pascua. Hasta Hijo eternamente engendrado, San Juan lo designa al comienzo de su Evangelio como el Verbo o Palabra, la cual se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Probablemente, uno de los títulos más poderosos que el Nuevo Testamento le aplica a Jesucristo es uno que podríamos caer en la tentación fácil de pasar por alto o trivializar. Con cierta frecuencia, se nos presenta personajes que se dirigen a Jesús como el Señor, en griego Kyrios. Así se dirige a él el leproso, que dice: "Señor, si quieres puedes limpiarme". También Pedro, cuya fe titubea al verse caminando sobre las aguas y ve que se hunde, exclama: "Sálvame, Señor". Y la cananea, que ya vimos que suplicaba la curación endemoniada, también lo llama Señor, Hijo de David. Con este título, naturalmente, estas personas expresan el respeto que la persona de Jesús les evoca y la confianza que tienen en su poder para socorrerlos y sanarlos. Y es que los numerosos actos milagrosos que había realizado
demostraban su dominio sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios, la muerte y el pecado. Y todo eso daba cuenta de una verdadera soberanía de Cristo. Pero por eso mismo está implícito en el empleo del título una abierta confesión de la divinidad de Jesús. Hay que tener presente que por veneración al santo nombre de Yahvé, la traducción griega del Antiguo Testamento lo reemplazó por la expresión Kyrios, Señor, equivalente del hebreo Adonai. En el tiempo de Jesús, esta era la expresión con la que habitualmente se designaba a Dios entre los judíos. En el Nuevo Testamento, el título es también usado con frecuencia para designar a Dios Padre. Era un título que subrayaba la soberanía absoluta de Dios, único al cual le debemos la más completa e incondicional sumisión y entrega. Solo al Señor le corresponde la totalidad del poder, el honor y la gloria. Por eso, la atribución a Jesús de este título constituye, dentro del lenguaje de la época, una verdadera e inequívoca confesión de su divinidad. En la primera epístola a los Corintios, San Pablo tiene así la osadía de hablar paradójicamente de que crucificaron al Señor de la gloria. El mismo Jesús se atribuye este título implícitamente al disputar sobre el encabezado del Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor. Y muy explícitamente ante los dos en la última cena. Cuando acto seguido de lavarle los pies les dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Al emplearse ese título, se está reconociendo, bajo la moción del Espíritu Santo, el misterio divino de Cristo, y se está haciendo un acto de adoración y de sumisión confiada a su poder. Especialmente del encuentro con el resucitado, los apóstoles emplean este título. Al ser invitado a tocar las llagas, Tomás exclama consternado, Señor mío y Dios mío. Y cuando Juan lo reconoce a la orilla del lago, haciendo que bajo su indicación se llenen las redes, proclama también emocionado, es el Señor. Lo que se está diciendo al aplicar este título es que el poder, honor y soberanía que le corresponden solo a Dios también se le deben atribuir a Jesús. A los romanos les declara San Pablo que Cristo desciende de los patriarcas según la carne, y está por encima de todo, y es Dios bendito eternamente. Amén. Y los invita a confesar con sus labios que Jesús es el Señor. La fuerza que Pablo atribuye a dicha confesión se observa en que también le advierte a los corintios que nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. En una de sus últimas cartas le recuerda a Tito que aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y San Juan nos presenta en el Apocalipsis a la multitud de los coros celestiales que cantan, el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Toda la oración de la Iglesia está llena de esta proclamación del señorío de Dios, que se extiende por igual a las tres personas de la Santísima Trinidad. En la liturgia se nos exhorta a orar diciendo, el Señor esté con vosotros, y cierra las oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Este reconocimiento del señorío de Jesucristo está asociado desde los comienzos del cristianismo a la conciencia de que nadie sino a Dios podemos someternos de modo absoluto en nuestra libertad. Dios es el amo y señor de la historia, y ningún poder terreno está por encima de Dios Padre y su Hijo único Jesucristo. En el Apocalipsis se nos habla dos veces de voces celestes que resuenan diciendo, el dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Jesús nos manda, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, está al mismo tiempo reconociendo el ámbito de autoridad legítima con que cuentan las autoridades temporales y recordando los límites que tiene su poder. César es ciertamente una autoridad a la que nos sometemos respetuosamente, pero no puede pretender ser el Señor. Por eso Pedro le dijo con claridad a los sacerdotes que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no busca ser un pretexto fácil para revolucionario insolente, sino sobre todo algo que nos llena de esperanza y nos ayuda a ser pacientes cada vez que vemos que las autoridades temporales ejercen su poder de modo abusivo. No podemos olvidar nunca que, más allá de lo que hagan los poderes de turno de este mundo, siempre podemos afirmar con el Concilio Vaticano II. Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Igualmente, la Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre.
Por eso, el Nuevo Testamento se cierra con ese esperantado Maranatá o Maranatá. El Señor viene, ven Señor Jesús. La confesión de la divinidad y la humanidad de Cristo, que como hemos visto viene exigida por todos estos títulos, conlleva el reconocimiento de su rol de mediador entre Dios y los hombres. Al compartir tanto la naturaleza humana como la divina, Jesús hace de puente que conecta ambos polos, logrando así nuestra reconciliación con Dios y el ingreso de nuestra humanidad a su misterio trinitario. El carácter único e inigualable de esta mediación lleva a San Pablo a declarar en su carta a Timoteo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también. Por supuesto, no quiere con esto San Pablo repudiar aquellas otras formas de mediación que son inherentes a la vida eclesial. A fin de cuentas, él mismo ejerce cierta función mediadora al presentarse como heraldo de Cristo y escribir esta y otras cartas en las que proclama el Evangelio a las diversas comunidades eclesiales. Más aún, la frase en cuestión se le escribe al obispo Timoteo, que está a la cabeza de una iglesia local. Lo que quiere enfatizar San Pablo es que todas esas otras mediaciones son subordinadas y dependientes respecto de la de Cristo. Son participaciones en esta mediación única y universal que ejerce el Mesías, y no mediaciones paralelas. La misión mediadora de Cristo se puede explicar un poco más desarrollándola mediante otros tres títulos fundamentales, que expresan diversos aspectos de su misión redentora. Dijimos más arriba que en la Sagrada Escritura se nos presenta la unción como algo que se le aplicaba al profeta, al sacerdote y al rey. Por consiguiente, al asignarle el título de ungido a Jesús, suponemos que desempeña estas tres funciones o ministerios. Por eso en teología se habla del triple munus de Cristo, su oficio profético, sacerdotal y regio, el cual es en cierto modo extendido a toda la Iglesia, que bajo esa constitución tiene la misión de enseñar, santificar y gobernar. Quizá lo más manifiesto para los hombres de la época de Jesús era su inserción dentro de la tradición profética de Israel, y por lo tanto su oficio como heraldo de la palabra de Dios, como profeta que enseñaba con autoridad. Pero Jesús es más que un profeta cualquiera. Se le reconoce como el maestro por antonomasia, ya que en una actitud inédita enseña por su propia autoridad. Además, Jesús no solo transmite una enseñanza verdadera, sino que él mismo es la verdad hecha carne, y por eso el contenido más fundamental de su enseñanza es su propia persona. Además, la enseñanza de Cristo es definitiva y eterna. No se remite a una revelación ulterior, sino que en él todas las profecías han alcanzado su plenitud. Por eso declara solemnemente en su discurso sobre el fin de los tiempos que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo es también sacerdote, y como tal ejerce una función santificadora. La función principal de los sacerdotes era actuar como mediadores entre Dios y su pueblo, oficiando el culto y particularmente ofreciendo los sacrificios. La mediación de Cristo es sacerdotal porque se lleva a cabo a través de un sacrificio perfecto, en el que tanto el sacerdote como la víctima son absolutamente inmaculados y perfectos, alcanzando así la ofrenda un valor infinito. Por eso, en su sacerdocio es también único y definitivo. No hay necesidad de nuevos sacrificios para que el hombre sea reconciliado con Dios, y en adelante todo otro sacerdocio será solo una participación en el sacerdocio supremo de Cristo. Finalmente tenemos que Jesucristo es Rey, y como tal tiene la misión de gobernar el universo. La mediación salvífica de Cristo Rey requiere también su soberanía, que como vimos recién está íntimamente asociada a su confesión como Señor. La mediación de Jesús solo sería eficaz si él tuviese el poder real para realizar la transformación del universo y de nuestra condición para la que ha venido. Por eso, la Iglesia confiesa esta realeza de Cristo, que no es meramente metafórica, sino que supone una autoridad real para gobernar, legislar y juzgarlo todo. Esta condición real del Mesías se hallaba muy presente en las profecías del Antiguo Testamento, si bien Jesucristo evitó aludir a ella en vida por la concepción excesivamente material que tenían los hombres de entonces de este reino profetizado. El reino de Cristo es de carácter espiritual y eterno, se funda en su condición divina y se distingue por ser un reino de justicia, de amor, de verdad y de paz. Además, es una realeza que se ejerce por medio del servicio. Su majestad le pertenece a un rey que se ha humillado y que ha entregado la vida por los suyos para poder atraer así todas las cosas mediante su muerte y resurrección. En suma, al confesar en el credo nuestra fe en Jesucristo, su único nuestro Señor,
Estamos declarando de un modo muy condensado las múltiples cosas que la Iglesia cree sobre la persona de Jesús. El Concilio Vaticano II nos recuerda esta densidad de nuestra fe en Jesús, el Cristo, el Hijo único y el Señor, diciendo que el Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. Vivificados y reunidos en su espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio: restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. He aquí que dice el Señor: vengo presto y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Agradezco como siempre que hayas escuchado este nuevo capítulo de nuestro podcast. No dudan en seguir difundiendo el contenido y mandar comentarios con sus apreciaciones sobre el trabajo que estamos haciendo. En el próximo capítulo intentaremos desarrollar más en profundidad la llamada doctrina de la unión hipostática, explicando algunas nociones teológicas importantes para comprender mejor el misterio de la encarnación y la coexistencia de naturalezas humana y divina en la persona única de Jesucristo. Espero que todo esto contribuya a aumentar su fe en Él y confesarlo cada día con más firmeza, viendo a Jesús como el Cristo, mediador y Salvador, el Hijo único de Dios, el amo y Señor del mundo y de nuestra historia.